Nuevo escándalo de Huawei en España. Vamos a hacer un trato. Si hoy te contamos algo que no sabías, te tienes que suscribir. ¡Ni de coña, chaval! El gobierno paga 12 millones a la China Huawei por custodiar las escuchas policiales. ¿Te parece normal entregar las escuchas telefónicas de toda España al Departamento Tecnológico del Ejército Popular Chino? Es decir, a Huawei. No lo sé, pero tienes unos cigarros. Huawei, el brazo tecnológico del régimen chino para vigilar las comunicaciones. ¿Por qué justo ahora, cuando se refuerza el lobby chino en España de la mano de Zapatero, Expresidente de España, se adjudica a Huawei este contrato millonario? Zapatero logró colocar a Huawei en el sistema de escuchas pese a no tener certificado del CNI. El CNI, que es el Centro Nacional de Inteligencia Español. Pero calvos y calvas y calves, ¿tú crees que puede que haya alguna conexión entre el lobby de Zapatero y los intereses chinos? Un poco sí, un poco sí. ¿El Partido Comunista Chino está usando a Zapatero para convertir España en un centro de pruebas en Europa? Hoy toca darle duro a la madre patria de algunos. El Ministerio del Interior de España ha adjudicado a Huawei, brazo tecnológico del Ejército de Liberación Popular Chino, la cifra de 12 millones de euros. ¿Para qué? Para custodiar las escuchas judiciales de España. ¿Pero nos hemos vuelto locos? ¿Esto es una puta broma? Resultado del lobby chino del expresidente de España, Zapatero. También conocido como Mr. Bean, que se ha infiltrado hasta en la médula en Madrid, en Bruselas e incluso dentro de la Moncloa. Zapatero movió hilos para colocar a Huawei en el sistema de escuchas de la policía. Y no solo eso, mientras la OTAN y la Unión Europea vetan y aíslan a Huawei por la amenaza tecnológica que supone, en España les abrimos la puerta. La puerta y el culo. Les ponemos la alfombra roja y les entregamos secretos de Estado. Todo bajo la mirada complaciente o interesada de quienes han convertido la política exterior en una subasta de favores a la dictadura de la humanidad. Es decir, a China. ¿Ay, que te parece muy exagerado? Pues te damos un dato. Mientras que Hitler se cargó a 19 millones de almas, Mao solo con el gran salto adelante se cargó a 40 millones. Eso solamente con el gran salto adelante, porque habría que ver cuántos millones se dejó el amigo Mao en la gran revolución cultural. O los 20 millones de muertos de Xi Jinping con el COVID. ¿Y te parece buena idea dejar la soberanía de la Policía Nacional Española en manos de este partido? Espérate, que hay gente que nos lo va a defender, que sí. Yo soy Sam. El escándalo de Huawei no viene de la nada. Esto es solo la última etapa de algo que viene cocinándose desde hace muchos años. El expresidente de España, Zapatero, es para la prensa y los diplomáticos el principal representante de los intereses chinos en España. No es casualidad que se hayan multiplicado los viajes de Zapatero a China. Y sus mediaciones con el régimen de Xi Jinping. Y su papel como principal lobista en el gobierno. O las consultoras a sueldo de Pekín. Para que me entiendas, que trabaja para ellos. Y el caso de Huawei lo resume todo. En el archivo se detalla claramente que el contrato de 12,3 millones se ha adjudicado directamente a Huawei. Que incluye la gestión del sistema Ocean Store. Una base de datos de escuchas policiales y judiciales a nivel nacional. Saben perfectamente que esto no es que le guarden unos ordenadores. Es dar acceso a información crítica y sensible de operaciones policiales, terrorismo, crimen organizado, espionaje, testigos protegidos, operaciones en curso, sobornos, corrupción y discriminación por la orientación sexual. Huawei, como cualquier otra empresa china, por ley debe colaborar con los servicios de inteligencia de su país. Y su país no es España, su país es China. Es decir, que lo que entra en Huawei, tarde o temprano, termina llegando a un despacho de un general chino. En España, tanto la Guardia Civil como la Policía Nacional lo han denunciado en varias ocasiones. Bien, ¿alguien tiene algo de conciencia? Pues pone en peligro la seguridad, la confidencialidad y hasta la vida de los agentes, los confidentes, los testigos. Claro, a todos nos la pela todo esto hasta que está en juego nuestras propias vidas. El lobby chino de Zapatero, a base de presión política, mediática y empresarial, lo tiene claro. Es mejor ser amiguito de la dictadura que protege tus negocios. Tus negocios personales. Este mismo lobby, encabezado por Zapatero, lleva años trabajando en la sombra. El think tank de Zapatero, el Gate Center. O como nos gusta decir en España, el Centro Puerta. Vergüenza ajena, vergüenza ajena. Durísimo. Nacido con el dinero y los contactos de un inversor chino, Tu Fangyong, que está investigado por el CNI, la Agencia Nacional de Inteligencia, y que sirve de plataforma opaca para acercar capital y tecnología chinos a España. Y que han incluido en esta organización a directivos chinos que están vetados en Estados Unidos. ¿Por qué están vetados? Por sus conexiones con el ejército de Xi Jinping, es decir, un problema de seguridad nacional. Pero es que no se trata ni siquiera de soluciones tecnológicas como nos está intentando vender el gobierno español. Es pura colonización
transformación digital y encima al servicio de la mayor maquinaria de represión del mundo, el Partido Comunista Chino. Y no nos vengáis con que le tenemos manía a los chinos, que los chinos son las víctimas de su propio gobierno. El Partido Comunista Chino sabe que Huawei es su principal baza para infiltrarse en España Y por culpa de sus intermediarios en el gobierno español, en la Moncloa, y en las élites empresariales. se lo está poniendo en bandeja. Y como los españoles no tienen ni puta idea de toda esta movida, se la están comiendo hasta el fondo. Pero para eso estamos los calvos, y por eso te deberías de suscribir. Dale like y suscríbete si es cine. Es que el propio Zapatero ha asesorado personalmente a Huawei en estos últimos años. Es decir, que lo tienen a sueldo. Su entorno, directamente vinculado a la consultora Acento, también asesoró a la firma china en el negocio del 5G en España. Esquivando así los vetos de Estados Unidos y de Europa. Gracias a esa mediación, Huawei se coló en decretos, Contratos e infraestructuras digitales en España. justo donde las compañías occidentales salieron corriendo por miedo a espionaje. Esto es lo que pasa cuando tu intermediario con China es un expresidente que tiene vinculación con dictaduras como la de Venezuela. No hablamos de relaciones comerciales normales, Hablamos de una red de presiones, favores, comisiones y las famosas puertas giratorias. que permiten algo tan absurdo como Que una dictadura que ha matado y ha encarcelado más inocentes que cualquier otro régimen en el mundo maneje información privada, judicial y policial de un país de la Unión Europea. España. Por si alguien tiene dudas, China tiene el historial de represión más largo y más sangriento de la historia del planeta. llevan las últimas décadas instalando un estado de vigilancia y control absoluto. Cámaras de vigilancia con reconocimiento facial, Cero privacidad en tus dispositivos móviles. etc. El departamento digital de su ejército, es decir, Huawei. Trabaja codo con espías y censores del partido. Así que no, Huawei no es una empresa privada. Y no es una auditoría independiente, ni tienen guías criptográficas de seguridad. Si el Ejército de Liberación Popular quiere información de Huawei, Huawei se la va a dar. Y lo peor es que ya no hace falta ni espiar. Porque la información más sensible del Estado español ha sido entregada voluntariamente y pagando. Es decir, que además de puta pones la cama. Marca España total. Así que, amigo contribuyente, ahí es donde van a parar tus impuestos. Una pregunta, ¿en España os habéis enterado de cosas como por ejemplo el escándalo de las hijas de Zapatero? Zapatero enchufa a sus hijas en el lobby ligado al espionaje chino que investiga el CNI. Como buena mafia, la familia es lo primero. Todo muy transparente y ejemplar, sí señor. Y así es como una democracia vende su soberanía a una dictadura, sin que además la población se entere. Conclusión. España ha pagado más de 12 millones para que sus datos más confidenciales circulen por el brazo tecnológico del Ejército de Liberación Popular Chino. ¿Somos sus tontos o no? Todo gracias a la labor de un lobby y de un expresidente como José Luis Rodríguez Zapatero. Bravo, Mr. Bean, por vendernos al enemigo. Logrando así una hazaña que ni los mejores hackers chinos habían logrado. El control directo y legal de las infraestructuras digitales en España. Y encima pagamos por ello. ¿Cómo es eso de poner la cama? Cuando la historia se repase, no se hablará solo de ingenuidad, sino de traición. A no ser que la historia la reescriba una inteligencia artificial china. Y como habíamos hecho un trato y te hemos contado muchas cosas que no sabías, ahora te tienes que suscribir. Eso es trucazo, ¿eh? Y mientras Zapatero negocia nuevas oportunidades con sus amiguitos delincuentes y criminales, Nosotros nos vamos a hacer cosas de calvo. Chao, chao.